Hola, buen fin de semana. Espero que estén todas y todos muy bien. Lamento pues poder subir el video hasta ahora, pero como les había explicado, tuve una semana muy complicada de trabajo porque estábamos en comités de evaluación en el CONACYT. Bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos viendo y lo que vamos a seguir viendo en la clase del martes, que tiene que ver, valga la redundancia, con la obra de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero lo que voy a tratar de hacer es exponer las lecturas, o más bien la lectura que pues me toca a mí porque las demás las han leído ustedes. Entonces esta lectura, que es absolutamente para mí maravillosa, de Susan Bookmore, que trata de, digamos, cómo pensar otra vez este ensayo de Benjamin, y que además lo que hace es algo muy interesante, porque para mí pensar es una forma de conectar. Entonces lo que va a hacer ella es conectar toda la temática que se despliega en este ensayo de Benjamin con otras cosas que están sucediendo, que están pasando, y que de alguna forma nos hacen mirar de otra manera la articulación entre estética y política. Entonces, bueno, voy a tratar de ir señalando un poco lo que me parece destacable de todas estas consideraciones. Ella empieza señalando que en su ensayo, en realidad, Walter Benjamin lo que hace es ponderar el potencial cognitivo y, en consecuencia, político de todas las experiencias culturales tecnológicas que se dan a partir del cine, a partir de la fotografía, etcétera, ¿no? Y en este sentido, digamos que ese potencial cognitivo y ese potencial político podría significar, frente a la postura, por ejemplo, de Theodor Adorno, cierto optimismo. Es decir, habría algo que la cultura de masas y que la tecnología tendría, que podría contribuir a la emancipación política. No necesariamente todo tiene que ser atisbado de manera negativa. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque como vimos la clase pasada, en su ensayo, Benjamin señala como una señal de alerta, básicamente, la emergencia del fascismo. Este es un ensayo de 1936. Y entonces él describe al fascismo como una violación del aparato técnico que es paralela de su violento intento de organizar las masas recientemente proletarizadas. Entonces, el fascismo, la acusación que Benjamin le hace al fascismo, como veremos más detenidamente, tiene que ver con que el fascismo estetiza la vida política. Es decir, hace que todas estas cuestiones que vimos la vez pasada, que tienen que ver con los ejércitos, con la guerra, con cierto ideal de pueblo homogeneizado, con la uniformidad, el Volksgeist, todas estas cuestiones por los cuales se produce un cierto disfrute estético. Es decir, la gente disfruta viendo pasar a los soldados, esas películas que son militaristas, todo este tipo de cuestiones, supone una estetización de la política, que en realidad supone otra manera de decir, una desvinculación de la política, porque lo que hacemos es convertirnos en espectadores, no en espectadores, digamos, emancipados, como querría Rancière, que también lo vimos, sino en espectadores más bien que son moldeados y con su consentimiento, porque están disfrutando mucho del espectáculo, dejando afuera todas las consideraciones éticas, todas las consideraciones estrictamente políticas en términos densos, pues. Entonces, eso es lo que a él básicamente le va a preocupar. Le preocupa además que el fascismo se caracteriza, la estetización política del fascismo, dice él, es un esteticismo político basado en una sola cosa, y esa cosa es la guerra. Es la guerra lo que se vuelve estético, lo que se vuelve algo admirable, lo que se vuelve un espectáculo de virilidad, un espectáculo de fuerza, un espectáculo de poder, y por lo tanto todas sus otras consecuencias quedan totalmente borradas. Hay que pensar que cuando Benjamin está escribiendo esto es en los primeros años de las aventuras militares, por así decirlo, del fascismo. Entonces hablamos de la guerra colonial de Italia en Etiopía, la intervención de Alemania en la guerra civil española, por ejemplo, y
en este sentido, sin embargo, todo esto se había ido cultivando desde mucho antes. Esta estetización de la guerra ya la vemos en las vanguardias de principios del siglo XX, por ejemplo, de los futuristas. Y Benjamin cita el manifiesto futurista a este respecto, que lo voy a citar yo también. La guerra es bella porque gracias a las máscaras de gas, el terrorífico megáfono, a los lanzallamas y a las tanquetas, funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. La guerra es bella porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano. La guerra es bella ya que enriquece las praderas floridas con las orquídeas de fuego de las ametralladoras. La guerra es bella ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los saltos, el fuego, los perfumes y olores de la descomposición. La guerra es bella ya que crea arquitecturas nuevas como las de los tanques, la de las escuadrillas formadas geométricamente, la de las espirales de humo en las aldeas incendiadas. Frente a un párrafo como este que, repito, no está ubicado en el contexto histórico específico en el que Benjamin escribe, en los años 30, es anterior, estamos hablando del manifiesto futurista. Sin embargo, ya ahí vemos cultivar esos gérmenes que van a estallar con la estetización que promueve el fascismo. Entonces, frente a este párrafo, ¿qué es lo que nos dice Benjamin? Benjamin nos va a decir que lo que este párrafo dice es hágase el arte, perezca el mundo, dice el fascismo, y espera de la guerra, tal y como lo confiesa Marinetti en su manifiesto, la satisfacción artística de la percepción sensorial modificada por la técnica. Resulta patente que esta es la realización acabada del arte por el arte. La humanidad que antaño en Homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en un objeto de espectáculo para sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le tiene que contestar, dirá después, con la politización del arte. Como vemos, hay aquí dos cosas distintas. Una, que va a ser la estetización de la política, que para Benjamin es fascista y tiene todas estas connotaciones centradas en torno a la guerra. Además, vamos a ver todo lo que produce esto. Y la contestación que tiene que ser la del comunismo, porque Benjamin, como ustedes saben, es un comunista heterodoxo, muy heterodoxo para muchas personas, ¿no? Pero en este sentido, el comunismo tendría que dar una respuesta a eso que el fascismo está haciendo, y esa respuesta no tendría que ser la estetización de la política, sino la politización del arte, que ahorita tenemos que ver en qué consiste, ¿no? Entonces, digamos que cuando leemos el ensayo de Benjamin sobre la obra de arte, lo que empezamos a ver es la política convertida en espectáculo. Benjamin se centra en el espectáculo estetizado de la guerra, porque es el más llamativo, pero podríamos pensar si no hay otras maneras de pensar en la política como espectáculo, ¿sí? Actualmente, y qué implicaciones tiene esto, ¿no? Estamos en un mundo ya que es televisivo en muchos aspectos y que además, bueno, intervienen las redes sociales. Entonces, ¿qué significaría esta espectacularización del mundo? Que es un poco lo que Guy Debord aborda, como veíamos también en las lecturas, ¿no? En la sociedad del espectáculo, ¿no? En este sentido, lo que me interesa bien es captar el mecanismo a través del cual podemos entender esto. Benjamin nos está diciendo algo muy importante. La estetización política no es el origen, viene de un proceso. Y ese proceso, que es el que se cultiva en el manifiesto futurista y como vamos a ver desde mucho antes, implica algo que es absolutamente fundamental. Para que haya espectacularización de la política o estetización de la política, ha tenido que pasar algo con los sujetos, con nosotros, que es absolutamente relevante. ¿Qué es esto? Es lo que Benjamin va a llamar, se ha producido en nosotros, en nuestra forma de ser sujetos, de ser personas, una alienación sensorial, que vamos a tratar de ver en qué supone. Lo que hace el fascismo es administrar de una determinada manera esta alienación sensorial. Pero digamos que esta estetización de la política no solo estaría en manos del fascismo, como vamos a ver más adelante, está en todas las políticas que la conciben de manera espectacular, como un espectáculo. Y todas ellas lo que hacen es administrar de distintas maneras algo previo, algo necesario para que se produzca esa espectacularización, que es la alienación sensorial. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es esta alienación sensorial.
Bueno, en este sentido, la respuesta a todo esto, repito, por parte del comunismo, sería la politización del arte. Y la pregunta inmediatamente que tendríamos que hacernos es, ¿qué es esto de la politización del arte? ¿Es que nos pongamos a hacer propaganda comunista con arte o algo así? No, vamos a ver que no se trata de eso. Eso es una comprensión, digamos, muy limitada de lo que Benjamin está proponiendo hacer. Benjamin lo que le propone a un arte que se llamara comunista, es decir, que no quiere ser fascista, que quiere rehuir también a cualquier tentativa, no solo del fascismo, sino de cualquier otra cosa que apunte a la espectacularización y la estetización de la política, es que este arte tendría que tener una tarea que es sumamente difícil y sumamente compleja, y es la de deshacer precisamente la alienación corporal y sensorial que ha hecho posible que exista la estetización de la política y su espectacularización. Entonces, esto va a suponer como deshacer, y ahorita vamos a ver por qué, todos nuestros mecanismos habituales de percepción, cómo nos relacionamos habitualmente con los sentidos, porque están alienados, porque las sociedades, digamos, totalitarias, y estamos hablando de las sociedades, Benjamin, que es comunista, lo sabe bien, también capitalistas, alienan digamos, lo que llamaríamos el sensorium o todos los sentidos perceptivos, ¿sí? En aras de producir un determinado tipo de personas que de alguna forma se comporten de modo que sea conveniente a los intereses de ese tipo de sociedad. Y en este aspecto lo que dice Benjamin es, en contra de otros autores de la Escuela de Frankfurt que presentan como una visión más nostálgica o más en contra de las nuevas tecnologías, es no hay que deshacerse de las nuevas tecnologías, lo que hay que hacer es atravesarlas. Entonces, bueno, esa va a ser un poco su primera propuesta y es un poco lo que vamos a tratar de desarrollar aquí con ayuda de Susan Buchmüller. Lo que les quiero decir es que para hacer todo esto, para politizar al arte en este sentido propuesta benjaminiana, en primer lugar tenemos que criticar o volver a replantear qué entendemos por estética. ¿Sí? Y en este sentido, esa pregunta, ¿por qué entendemos por estética?, va a suponer todo un trastocamiento de las categorías modernas en las que precisamente hemos pensado todo este tipo de cosas. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer aquí. Bueno, entonces, como les decía, todo esto tiene que ver con hacer estallar una tradición que ha pensado la estética de una determinada forma, aunque no siempre fue así. Si recordamos el origen de la palabra estética, me refiero a cuando la estética surge con Baumgarten en su obra, digamos que fundacional casi de los estudios acerca del término. Nace, como dice Terry Eagleton, este pensador marxista también heterodoxo que tiene este libro que recomiendo mucho, que es La ideología estética, como un discurso del cuerpo. Es decir, la estética se refiere desde la idea de la aistesis a algo que tiene que ver con la percepción sensorial. Y la percepción sensorial, pues básicamente son los sentidos vinculados al cuerpo. Entonces, en primera instancia, la estética había surgido como forma de referirse a un conocimiento que se obtenía a través del gusto, el tacto, el oído, la vista, el olfato, lo que llamaríamos todo el sensorium corporal. Y en este aspecto, digamos, la filosofía, o es la tesis de Terry Eagleton que Susan Buchmüller retoma, no supo muy bien qué hacer con esta cuestión tan, por así decirlo, grosera del cuerpo, ¿no? La filosofía tiene con el cuerpo una relación compleja, porque piensen que el cuerpo es lo que, si nosotros estamos pensando en discursos de universalidad, el cuerpo es algo que nos vuelve parciales, que hace que tengamos que mirar desde una perspectiva. Yo puedo ver hacia acá, pero no puedo ver hacia allá, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo siempre implica este aspecto de, para la filosofía, de parcialidad, de vulnerabilidad, de falibilidad, y los conceptos universales, en los cuales uno puede olvidarse de que tiene cuerpo, son como un territorio que muchas veces los sistemas filosóficos se encuentran mucho más seguro, ¿no? Ahorita vamos a ver que esto que les estoy comentando, no es anecdótico respecto a la lectura de Susan Buchmüller, sino que juega un papel central y fundamental. Entonces la estética migró, aunque se había presentado como un discurso del cuerpo y de los sentidos, con Shakespeare o Burke alcanza una beta donde en realidad ya no va a ser tanto un discurso sobre los sentidos, sino sobre algo que se llama la sensibilidad, que ya incorpora cualidades morales. Es decir, no es solo la percepción puramente sensorial,
casi instintiva, sino que tiene que ver con una cualidad moral, cuando decimos que una persona es muy sensible o no es muy sensible. Y luego ya va, digamos, el idealismo alemán lo retoma y, por ejemplo, hace de la protagonista del juicio estético, eso lo vimos con Kant, a la imaginación. Ya el papel de los sentidos queda un tanto desdibujado y se centra en cosas como el refinamiento del gusto, el juicio estético y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que lo que va a decir, por ejemplo, un autor como Fredric Jameson respecto a todos estos movimientos, es que en realidad lo que sucede con la estética es que, sin embargo, la filosofía siempre tiene con ella una relación, aunque intentan domesticarla a través de todos estos procesos que hemos visto. En realidad la filosofía la estética, perdón, se convierte como en una suerte de cajón desastre. Un modo, dice Jameson, legítimo de conocimiento, aunque eterna y fatalmente conectado con lo sensorial, lo heterónomo, lo ficticio, para terminar en los esquemas neocantianos de Habermas, como una especie de arenero al cual se relegan todas esas cosas inciertas bajo el encabezamiento de lo irracional, donde pueden ser monitoreadas y en caso de necesidad controladas. Sea como fuere, lo estético es concebido como una especie de válvula de seguridad para los impulsos irracionales. Es decir, se ve la estética como algo que hay que domesticar, pero hay que domesticarlo porque se escapa y porque está conectado a lo que se considera parcial, falible, irracional, que tiene que ver con el cuerpo, con lo instintivo, con los impulsos de ese cuerpo. Entonces, ahorita más adelante voy a tratar de desarrollar esto. Y la filosofía trata de, digamos, domesticar todo esto sin dejar de usar por ello la estética como un lugar donde puede meter todas las cuestiones irracionales que no caben en otro lado, ¿no? Entonces, básicamente es un poco como muy a grosso modo la tesis que manejan estos autores, Eagleton, Jameson, etc., ¿no? Entonces, bueno, todo esto se basa, entonces, lo que está detrás de todos estos movimientos es en realidad lo que Susan Buchmores llama el mito de la modernidad. ¿En qué consiste el mito de la modernidad? En concebir al sujeto humano de una determinada manera, en concebirlo como producto de la autogénesis. Me explico. La autogénesis es aquel proceso por el cual el sujeto humano se produce a sí mismo, está en pleno control de sí mismo, es totalmente autónomo con respecto a lo que le rodea y en este sentido es un sujeto caracterizado por el afán de control y por un afán de control que de alguna manera rechaza todo aquello que lo pueda vulnerabilizar. Entonces, en este aspecto es ahí donde entra precisamente esta idea de rechazar, digamos, la estética como discurso material del cuerpo, porque el cuerpo es aquello que enferma, es aquello que muere, es aquello que tiene todas estas cuestiones que apuntan hacia una vulnerabilidad, que este sujeto que se autoproduce, que es totalmente dueño de sí mismo sin importar nada más, que rige absolutamente todos los destinos y que puede controlar absolutamente todo, pues es aquello que le aterra y que desdeña, por lo tanto, ¿no? Entonces, este sujeto es un sujeto masculino, también hay que decirlo, tiene un componente de género importante, ¿no? Y así lo señala la misma Susan Buchmores, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que es un sujeto que no tiene cuerpo, porque el cuerpo lo vulnerabilizaría, es decir, desarrolla una relación como muy desconectada con respecto a la idea de tener cuerpo. El cuerpo es aquello que tienen las mujeres, por eso son seres más apegados a la biología y a la animalidad que los hombres dentro de estas narrativas, incluso en la modernidad, ¿no? Y es un sujeto que lo que más va a valorar es el afán de control. Entonces, en este aspecto, digamos que todo aquello que se salga de ese afán de control lo va a poner fuertemente en crisis, ¿no? Pongamos un ejemplo, el de lo sublime kantiano. Si recuerdan, lo vimos la clase pasada, lo sublime kantiano tiene que ver con esta experiencia donde uno está a salvo, recuerden, porque si no, no puedes tener experiencia de lo sublime, estás más bien peleando por tu vida, pero viendo algo como un acantilado súper escarpado, un volcán furioso, un mar absolutamente rugiente con olas de quién sabe cuántos metros. Entonces, digamos que nuestro primer impulso ante eso, si dejáramos la estética como un discurso de los sentidos, nuestro primer impulso ante eso sería el miedo
digamos que nuestros sentidos nos dirían que ante ese poder enorme de la naturaleza, nuestra facultad de resistir se reduce a una pequeñez, a dejarnos súper chiquitos, ¿no? No tenemos como manera de... Y en cambio Kant no se queda ahí, por eso les digo que esto es muy representativo de esta autogénesis del sujeto y de su afán de control, porque recuerden lo que hace Kant en este movimiento, ¿no? Que puede ser un poco raro en primera instancia. Kant dice efectivamente es así, uno se siente muy pequeño, pero en ese mismo movimiento de sentirse muy pequeño, uno reconoce, por así decir, la propia superioridad moral del ser humano, porque es el único capaz de reconocer sus propios límites, es decir, de reconocer su pequeñez sin que nadie se lo venga a imponer, y en este sentido ahí radica toda su propia grandeza. Es decir, el movimiento de Kant es no abandonarse a ese sentimiento de pequeñez o de vulnerabilidad, sino tratar de rescatar al sujeto en control. El sujeto decir, ok, pero pese a todo yo tengo una dignidad como criatura racional que de alguna forma me hace superior a la naturaleza que estoy contemplando, que es ciega. Entonces, en este aspecto, digamos que ahí vemos este sujeto de la modernidad, sujeto que necesita este afán de poder y este afán de control, digamos, retratado filosóficamente, ¿no? Es aquí, en este punto, donde hemos hablado del sujeto de control, donde hemos hablado de cómo la estética deja de ser un discurso asociado al cuerpo, precisamente por esta vulnerabilidad del cuerpo, y empieza hacer algo que sí se asocia al cuerpo, pero mediado por otras cosas, que trata de ir más allá de eso, porque precisamente trata de asegurar un sujeto siempre en control de sí mismo, cuando podemos también vincular la estética, la política y la guerra. Para Kant, a quien nos estamos refiriendo ahorita, el ejemplo de hombre más digno de respeto es el guerrero. El guerrero, él lo define como impermeable a toda la información sobre el peligro que le proporcionan los sentidos. Es decir, el guerrero es aquel que no se guía por sus sentidos, ¿sí? No los pela, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, dice Kant, de aquí que por más que se discuta la comparación del hombre de Estado con el general sobre la preferencia del respeto que uno más que el otro merezca, el juicio estético decide en favor del último, es decir, del general, del soldado, porque el general y el soldado son inmunes a el peligro que sus sentidos les dicen que están enfrentando. Entonces, eso es lo que Kant considera que es absolutamente admirable. Ambos, el hombre de Estado y el general, son tenidos por Kant en la más alta estima. Y fíjense que estoy refiriéndome a hombres, y no es que sea una cuestión mía, es que son hombres, y Kant lo señala así, ¿sí? Son las figuras que él considera de más alta estima. Y en este aspecto, digamos que estas dos figuras son para Kant, por ejemplo, superiores a la del artista, porque el artista, digamos, le da forma a las representaciones de la realidad. Pero lo que dice Kant es, el hombre de Estado y el general le da forma a la realidad misma. Y ahí vemos otra vez esta autogénesis de hombres que se producen a sí mismos y que producen al colectivo. Tienen ese control y esa idea de control, que es más bien una fantasía, pero bueno, de que ellos están modelando y realmente transformando así con su mera voluntad y con su mera, digamos, poder, toda la realidad. Entonces, la realidad es mucho más compleja y se sale por todas partes al control de cualquiera, ¿no? Pero en este sentido, esta es la fantasía en la que reposa todo esto. Entonces, esa es una cuestión que es interesante señalar. Y Susan Buchmores es muy dura con respecto a Kant. Nos dice, bueno, en la tercera crítica, lo estético en realidad es privado de los sentidos, en la crítica de la facultad de juzgar, porque como vimos, el objeto estético, lo que percibimos es nada más el detonante, pero en realidad lo que se juega en el juicio estético no está en los sentidos, sino que está, si hablamos de lo bello, en la relación que hay entre la facultad del entendimiento y la facultad de la imaginación, y si hablamos de lo sublime, entre la relación que habría entre la facultad de la imaginación y la facultad de la razón. Entonces, en este aspecto, los sentidos, aunque hayan estado en el origen de la experiencia, se nos quedan totalmente desdibujados, parecen como un elemento totalmente secundario. Pero no solo eso, sino que además el papel de los sentidos, dice Susan Buchmores en su lectura de Kant,
en Kant está doblemente, digamos, despreciado desde el momento en el que en la segunda crítica, la crítica de la moral, precisamente para ser un sujeto moral, aquello que no debes de ser es un sujeto sensorial, es decir, debes de blindarte con respecto a los sentidos si quieres obrar de manera ética o si quieres obrar conforme al deber ser. Entonces esto significa para Susan Bookmorss una comprensión de que la propia vida sensorial, la propia vida sensitiva, la propia vida de los sentidos siempre se sacrifica a las ideas de la razón. Entonces son blindadas, son sacrificadas, son anuladas, son negadas, ¿sí? Y eso señala todo un tema que ella va a rastrear a lo largo de la filosofía y que tiene que ver, bueno, con todas estas tradiciones de sujetos viriles, bélicos, etc. De hecho, esto es dicho por Cassirer, este famosísimo neokantiano, ¿no? Que escribe lo siguiente, que la reacción de la mentalidad de Kant es viril hasta el tuétano contra el reblandecimiento de la efusión sentimental que veía triunfar en torno suyo. Se está refiriendo al romanticismo, a todo ese tipo de cuestiones. Entonces, fíjense la arquitectura de este sujeto kantiano que estamos construyendo. Es un sujeto que de alguna forma implica una elección de género, implica además una elección de un sacrificio de lo sensorial, de lo sensitivo del cuerpo, de lo que tiene que ver con la materialidad, a favor de la idea, la razón y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces es una suerte de sujeto totalmente autónomo, autotélico. Telos, recuerden que es la palabra griega para fin, es decir, es un sujeto que él se produce a sí mismo y su finalidad es producirse a sí mismo sin contar con nada más. Tiene como esta capacidad, o se ve a sí mismo bajo esta fantasía de omnipotencia y de control. Está privado de sentidos y por lo tanto puede ser un creador absolutamente viril porque nada lo detiene, nada lo frena, nada lo para, y además es totalmente frío y desconectado, en tanto que aquello que podría hacerle considerar ciertas acciones, pues no lo puede hacer porque está blindado a todo eso, está férreamente blindado. Y en este aspecto, digamos que esta es la estética de un hombre creador, ¿sí? Que se crea a sí mismo y crea la sociedad conforme a su poder y a su control, y de un guerrero. Y esto va a entroncar también con la, según Susan Bookmorss, ¿no? Con la filosofía estética de Nietzsche posteriormente, y su ideal nietzscheano del filósofo artista como encarnación digamos, de la voluntad de poder. ¿Por qué? Porque aunque si bien es cierto que Nietzsche, a diferencia de otros pensadores anteriores, sí rescata el erotismo, la sensualidad, todo este aspecto de los sentidos, es una sexualidad autoerótica, otra vez volcada solamente en el sujeto mismo de control y de poder, y que además cuyo centro está en el poder de mando, según la lectura de Bookmorss, sobre los otros, ¿sí? De hecho, es lo que Nietzsche, en su propuesta estética, siempre está peleándose con lo que él llama la estética de mujeres, que es la estética de ser receptivo, de alguna forma tener esa receptividad y no simplemente esa actividad para dominar y para conquistar al otro, ¿no? Entonces, en este aspecto, esa es como básicamente se va estructurando toda esta fantasía solipsista que Susan Bookmorss llama, y la voy a citar textualmente, esta fantasía solipsista, narcisista del poder, frecuentemente estúpida. Entonces, pues sí, lo es, porque pues se basa en eso, es una fantasía. El peligro es que es una fantasía que luego no es reconocida como tal. Lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de la relación que ella hace con el narcisismo. Entonces, como les decía, lo veremos más adelante, como esta genealogía de este tipo de sujeto, que es el sujeto moderno hegemónico, pues, tiene que ver con una visión totalmente narcisista de lo que significa la subjetividad, ¿no? Y que precisamente por lo mismo cuesta mucho reconocer, y está presente en muchos lados y de muchas formas, ¿no? Entonces, bueno, podríamos seguir con la genealogía de este sujeto y tratando de ver sus ramificaciones. Lo vamos a retomar después, pero hay que hacer otro atajo, que es el que Susan Bookmorss nos propone para entender la estética de otra manera, en línea de recuperar eso que hemos dicho al principio, cómo escapar de esta alienación sensorial que proponen los regímenes basados en este sujeto
digamos, de control y de poder de la modernidad, y proponer una politización del arte que tendría que desmontar cosa por cosa la alienación sensorial a la que este sujeto se ha visto sometido. Entonces, lo que ella propone es que volvamos a la idea de la estética como un discurso de los sentidos, ¿sí? Y un discurso material del cuerpo. Y en este aspecto lo primero que hay que rescatar es qué entendemos por los sentidos. Y los sentidos, lo primero que habría que decir es que son efectos del sistema nervioso y que están compuestos por miles de millones de neuronas que se extienden desde la superficie del cuerpo hasta la médula espinal y luego el cerebro. Entonces, en este sentido, digamos que esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque dice Susan Buchmores, en nuestros momentos más empiristas, nosotros quisiéramos que la mente coincidiera plenamente con el cerebro. Esto lo saben muy bien aquellos que se dedican a cosas como la filosofía de la mente, ¿no? Sin embargo, hay como una suerte de ruptura a la hora en que nos tenemos que definir a nosotros mismos como el cerebro. O sea, si vemos el cerebro que es como una especie de coliflor en una plancha médica, decir yo soy eso, y esto suena muy hegeliano, es como muy complicado porque hay como un salto entre eso que yo soy, como yo me vivo a mí misma, y ese cerebro que está ahí para ser absolutamente diseccionado. Ese salto en filosofía entre cómo pensar la relación entre mente y cerebro ha sido trabajado de múltiples maneras, pero para los filósofos generalmente siempre ha sido un problema. La identificación, uno piensa en Descartes, por ejemplo, ¿sí? que no quiere identificar la mente con algo que tenga que ver con la materia, y para eso hace esa cosa tan peculiar de la glándula pineal. O uno piensa en Kant hablando de algo como una conciencia trascendental, y ve claramente que los filósofos muchas veces en la modernidad han intentado tener separadas las dos cosas. Uno también podría pensar en Hegel, que es quien lo trabaja más en la fenomenología del espíritu, y que finalmente dice, bueno, es que la pregunta está mal planteada, porque en realidad no hay que hacerse la pregunta por lo que, digamos, el cerebro es, o por lo que la mente es, sino más bien por lo que la mente hace. Entonces lo que hace Hegel es desplazar la pregunta, y la pregunta de quiénes somos no está en la tabla de disecciones, según él, del cerebro, sino en la historia y la cultura humana, porque eso es lo que hacemos. Eso va a tener como consecuencia, sin embargo, que se separen los caminos digamos, de las ciencias que trabajan con el cerebro en la plancha de operaciones, viendo cómo opera, ¿no? Y, digamos, o las llamadas ciencias humanas o sociales, ¿no? Entonces también todo esto tiene una suerte de problema, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es como una visión para señalarles un poco la complejidad. Lo que me interesa rescatar de esto es que Susan Buchmores, al centrarnos otra vez en la estética como este discurso inmaterial del cuerpo, donde no todo es cerebro, sino que básicamente los sentidos conectan lo exterior con el interior, y además tiene que ver con la superficie del cuerpo, ¿sí? Entonces, en este aspecto, digamos que los sentidos rompen con la dualidad sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no tenemos, por así decirlo, si estuviéramos privados sensorialmente, todo nuestro sistema interno colapsaría. Entonces hay como una cadena que va de lo exterior a lo interior, que nos hace ser lo que somos, de tal manera que también somos el afuera. No sé cómo decirlo mejor, ¿sí? Porque si nos viéramos privados de ese afuera, no podríamos ser simple y llanamente, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión que ella va a tratar de llamar todo este circuito que les he señalado, que va del afuera al adentro, por decirlo de alguna manera. Ella lo llama sistema sinestésico, que es un sistema estético de conciencia sensorial que está descentrado del sujeto. ¿Por qué descentrado del sujeto? Porque no empieza en el sujeto, empieza fuera del sujeto, ¿sí? Para que el sujeto tenga percepción de algo, tiene que haber algo afuera. Entonces, y de alguna forma, sin embargo, conjuga eso que empieza afuera del sujeto, que se consolida en las percepciones externas, con algo que se juega adentro del sujeto, que son la memoria y que son la anticipación. Entonces, todo eso junto es lo que hace que podamos tener una experiencia sensorial, ¿sí? Por así decirlo. Este sistema sinestésico, que es el que
para Susan Buchmores retrata lo que la estética va a trabajar, está abierto en un grado extremo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy claro para entender lo que va a venir después. Ese quiere decir, está abierto a través de los órganos sensoriales, pero además las células nerviosas forman una red que es discontinua en sí misma. Es decir, se extienden hacia otras células en las sinapsis, en las llamadas sinapsis, por donde pasan cargas eléctricas, pero a través del espacio que hay entre ellas. Entonces, por ejemplo, mientras que en los vasos sanguíneos un derrame es como algo muy peligroso, por así decirlo, en las redes de nervios, ¿sí?, todo está derramado, ¿sí? Entonces hay una apertura hacia lo exterior absolutamente extrema. Bueno, en este aspecto hemos revisado entonces cómo la estética para Susan Buchmores tendría que dejar o abandonar estos discursos que la alejan del cuerpo y volver a recuperar, para entender la crítica a la estética como alienación sensorial, su carácter de sistema senestésico profundamente abierto, precisamente porque es tan profundo, va a ser tan fácil alienarlo. Ahorita voy a tratar de explicar esto un poquito más adelante. Entonces también ella retoma, por ejemplo, en la lectura, ¿no?, la obra de Bell, ¿sí?, que encontró el quinto nervio, que es el nervio de la expresión, y que reguló encontrar el quinto nervio de la expresión, regula todos sus análisis, los análisis de Bell, que influyó mucho en Sir Charles Bell, que influyó mucho en Darwin, ¿sí? Regula mucho todos los estudios que se hacen sobre el semblante, de manera que hay toda una corriente en el siglo XIX que señala que el semblante es el índice de la mente. O sea, que a través del semblante tienes indicios de lo que la mente de una persona es. ¿Por qué? Porque conjuga la sensación física, la reacción motora y un significado psíquico. Entonces, a eso se refería el quinto nervio, al semblante, ¿sí? A todo eso que tiene que ver con lo que está escrito en la superficie del cuerpo como convergencia entre lo exterior y lo interior de ti, ¿sí? Entonces, bueno, este señor que es Charles Bell, que escribe todo esto acerca de la expresión y los semblantes, ¿por qué lo cita Susan Buchmores? Porque hace el contraste con Hegel. Ambos están escribiendo al mismo tiempo. Hegel, recuerden que optó por dejar la cuestión de la materialidad del cerebro y optar por la mente, pero la mente, lo que la mente hace a través de la historia de la cultura y de las instituciones humanas. Entonces, Hegel y Bell, que está en el otro extremo, Sir Charles Bell, que está hablando de el quinto nervio y está totalmente centrado en los nervios, valga la redundancia, en la expresión fisiológica, en la materialidad del cuerpo, ¿no? Están escribiendo al mismo tiempo. Entonces, fíjense el contraste que hace Susan Buchmores. Hegel está escribiendo la fenomenología del espíritu y cuando entra el ejército de Napoleón en Jena, él señala que está oyendo los cañones rugir a la distancia. Eso debió ser increíble, ¿no? Él escribiendo la fenomenología del espíritu, oyendo los cañones y contándonos lo que sucedía, y entiende el avance del ejército de Napoleón como un avance de la razón, así, con mayúsculas, ¿sí? Y en cambio, ¿qué es lo que ve Charles Bell? Charles Bell está una década más tarde en la batalla de Waterloo, que es cuando Napoleón va a perder absolutamente todo. Y su interpretación es totalmente distinta. No tiene nada que ver con el triunfo de la razón. Les leo lo que dice Charles Bell. Es una desgracia tener nuestros sentimientos en desacuerdo con el sentimiento universal. Pero a mis ojos siempre estarán asociados con los honores de Waterloo los signos choqueantes del dolor. A mis oídos, acentos de intensidad, griterías de los pechos viriles, violentas e interrumpidas expresiones de los moribundos y olores fétidos. Debo mostrarte mi cuaderno de notas con dibujos de los heridos, porque tal vez transmita una excusa por este exceso de sentimiento. Fíjense en esta cita. Dice Bell: es una desgracia tener nuestros sentimientos en desacuerdo con el sentimiento universal. Porque lo que él llama el sentimiento universal es esta cosa viril de el triunfo de la guerra, el triunfo de la historia, o en términos hegelianos, el triunfo de la razón. Entonces, él dice, mis sentimientos no pueden empatar con eso, ¿no? Y pide perdón por este exceso de sentimiento al final de la cita. El exceso de sentimiento de Bell no tiene nada que ver con sentimentalismo.
De hecho, él dice en la misma carta que encuentra su mente serena en medio de una variedad tan grande de sufrimiento. Entonces, no podemos interpretar ese sentimiento como sentimentalismo. Es un tipo que está sereno en sus propias palabras. Sin embargo, lo que nos dice y lo que está viviendo, tampoco podemos interpretarlo como que el sentimiento es como el sentimiento de lo bello o de lo sublime kantiano, un juicio de gusto. Sería muy raro interpretarlo así. Entonces, ¿qué es este sentimiento al que se refiere Bell y por qué para Susan Bookmore es central para entender la estética como un sistema sinestésico muy abierto al mundo y al exterior? Porque a lo que se está refiriendo Bell cuando habla de sentimiento es a un exceso de agudeza perceptiva, de conocimiento que le llega a través de los sentidos y que escapa a su intelecto, a su capacidad de procesar intelectualmente. Piensen en los olores, las escenas de una guerra. No se trata de ser empático con nadie, de entender el dolor del otro. No, se trata de verte abrumado por toda esa cantidad de impresiones absolutamente sensoriales. Es fisiológico lo que Bell está experimentando. Es una respuesta de su sistema nervioso, que como hemos dicho es de sistema sinestésico que está tan abierto al mundo, ante un bombardeo, nunca mejor dicho, de estímulos que se resisten a su comprensión intelectual, no los puede elaborar, los sobrepasan, es demasiado, ¿sí? No le puede dar sentido a eso. Y eso es lo que él recuerda cuando habla de Waterloo y escucha a los demás hablar de los triunfos, y él lo que recuerda es esa sensación de imposibilidad de dar sentido a algo que desborda tus capacidades o sea, exacerba demasiado toda tu capacidad de sentir, ¿sí? Bueno, entonces esa sería como una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Vamos ahora a retomar en qué sentido, viendo esto que acabamos de decir, Benjamin lo retoma a su vez para hablar de que la experiencia moderna es neurológica y tiene su centro en el shock y cómo se vincula esto con la problemática a través de la estética. Bueno, entonces, como estaba señalando antes, todo esto es importante porque para Benjamin el modelo básicamente de experiencia moderna, y me refiero a esa experiencia que ha hecho que tengamos esta alienación sensorial que el fascismo va a aprovechar, pero no solo el fascismo, sino también, como vamos a ver, el capitalismo aprovecha de manera muy eficaz. Pues tiene que ver con lo que está situado en esa experiencia moderna, en nuestra forma de experimentar. Y el modelo es neurológico. Y Benjamin va a decir, en realidad, la experiencia moderna se caracteriza por el shock, ¿sí? Digamos que, ¿cómo funciona esto? Ante una sobrecarga de estímulos, ¿sí? La conciencia reacciona blindándose, es decir, sin procesar. Entonces, en este sentido, eso es lo que va a señalar la experiencia del sujeto moderno. Es un sujeto que no procesa. Está expuesto a miles de estímulos, pero no procesa ninguno. Está permanentemente en shock. Estar en estado de shock es como cuando te quedas así y no puedes como procesar algo porque es muy traumático, porque es un estímulo que tú no puedes manejar en ese momento. Bueno, toda la vida moderna de las ciudades, la industrialización, está diseñada de tal manera que perdamos nuestra capacidad de procesar. En este sentido, por eso dice Benjamin, la experiencia moderna, la experiencia del sujeto moderno, su capacidad de experimentar es muy pobre y su memoria también. Porque procesar es poder poner en relación lo que te pasa con, digamos, el pasado y no vivir en la inmediatez del presente saltando de un estímulo en otro. Y toda la vida moderna está diseñada para que vivamos en la inmediatez del presente saltando de un estímulo en otro. Entonces, y por eso todo es como de superficie, pero en realidad es una respuesta sensorial porque estamos expuestos a mucha estimulación y no podemos hacernos cargo de todo eso. Entonces nuestra conciencia reacciona blindándose, con una suerte de blindaje, ¿sí? Aquí es donde Benjamin va a retomar algunas cosas de Freud.
en este aspecto. Freud estaba interesado en el shock, sobre todo por la experiencia de los soldados de la Primera Guerra Mundial, la neurosis de guerra, el trauma nervioso y mental que se originó en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial, cuando recuerden que cambia totalmente la manera de concebir las guerras. Por primera vez hay aviones bombardeando a la población, las armas se han transformado. Entonces todos estos soldados que están expuestos a todos esos estímulos son los primeros pacientes de cosas como el trauma, de cosas como el shock y de cosas como la llamada neurosis de guerra, que tenía que ver con todo esto, ¿no? Sin embargo, para Benjamin, esta experiencia ya no es solo bélica, sino que se generaliza a toda la experiencia de lo que es ser un sujeto moderno. ¿Por qué? Por la producción industrial, fundamentalmente, y por toda la sociedad de mercado, que implica la sobreestimulación continua, digamos, de nuestro sensorium, ¿sí? De nuestro sensorium perceptivo y de nuestro sensorium corporal. Entonces, se trata de que vamos viendo cada vez más, no solo en ambientes bélicos, sino en ambientes de la vida, ¿sí? Digamos, ambientes tecnológicamente alterados que exponen nuestro sensorium a shocks físicos, es decir, de hiperestimulación a través de los sentidos, que tienen como correspondencia un shock psíquico, es decir, que nos veamos como incapaces o inermes ante esta, digamos, sobreestimulación de los sentidos, lo cual nos hace ser sujetos muy maleables o muy manipulables, ¿sí? Digamos que esto lo vio muy bien Marx. Marx, que ve lo que sucede en las fábricas y lo que les pasa a los obreros, ¿no? Entonces él advierte cómo los obreros que están expuestos a todo ese ruido de la maquinaria, toda esta cuestión que está sucediendo al interior de la fábrica, esta jornada de explotación laboral, no poder equivocarse, todas estas cuestiones generan en el obrero, dice Marx, que se vuelva un autómata. Es decir, alguien que de alguna forma pierde la conexión con su propio cuerpo en un sentido profundo y la conexión consigo mismo en un sentido profundo, ¿no? Es un poco, digamos, perder esa posibilidad de concebirte de otra manera que no sea como un instrumento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no lo cuenta Marx, pero lo cuenta Rancière en este libro que es La Noche de los Proletarios, que es tan lindo, ¿no? Que es no es sobre alguien que trabaja en una fábrica, donde ahí hay una gran diferencia, porque en la fábrica lo que sucede es que la estimulación sensorial está muchísimo más alterada que en otros ámbitos, digamos, de explotación laboral, aunque sean explotación igual, ¿no? Pero, por ejemplo, Rancière narra en sus pesquisas por los archivos históricos del siglo XIX, en las primeras sociedades obreras, ¿no? En la historia de Gauny, que es un carpintero, en realidad, entarimador, que de alguna forma narra muy bien eso, ¿no? Cómo, solo se veía a sí mismo como una herramienta para poner tarimas, tenía esa relación consigo mismo y con su propio cuerpo, y a raíz de varias cosas que va contando Rancière, de estas asociaciones y lo que propiciaban, él empieza a tener un extrañamiento con esa manera de verse a sí mismo. Es decir, se empieza a preguntar cosas como, la mano con la que yo estoy, digamos, entarimando todo el día, no puede servir para otras cosas. O sea, no puedo tener como otro uso. A muchos de estos primeros carpinteros y obreros y gente de oficios que rastrea Rancière en los archivos, les gusta hacer otras cosas, les gusta pintar, les gusta la poesía, les gusta el arte. Entonces, a través de todo eso, ellos descubren que la manera en la que tú percibes, que la manera en la que tú ves, que la manera en la que tú usas tu propio cuerpo, en la que tú vives tu propio cuerpo, puede ser múltiple. Y en ese sentido solo saca de la alienación a la que están expuestos en los talleres, esa desfamiliarización con la manera familiar con la que se concebían a sí mismos casi como bestias de carga o como instrumentos meramente para laborar. Entonces Gauny empieza a ver como toda esta posibilidad, por ejemplo, de robarle horas al entarimado, y cada vez que podía se dedicaba a mirar por la ventana y a perderse en ensoñaciones, y eso lo empieza a ver como una manera de rebelarse
de decir, bueno, mi cuerpo no es nada más algo que está aquí esperando de 6 a 7, sino que tengo como esta posibilidad de mirar por la ventana y disfrutar a través de la vista otras cosas, que no es estar obsesionado por no errar si fallo en el clavo o no, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, Marx ya ve que la primera alienación que sufre el obrero es una alienación sensorial, que es la que lo hace comportarse como un autónomo, ¿no? Entonces, la explotación en este sentido, y eso me parece central y fundamental, y ojalá y lo recuerden cuando nos veamos, porque me parece como que es una definición de explotación que cala hasta el hueso un montón de cosas, es que no es una categoría económica, a diferencia de como piensan muchos marxismos clásicos. Es una categoría cognitiva. El sistema fabril o el de la fábrica lo que hace es dañar cada uno de los sentidos, paralizar por completo la imaginación del trabajador. Su trabajo se hace impermeable a la experiencia, es decir, no importa su experiencia personal, lo que le haya pasado, lo que no le haya pasado. Su memoria es reemplazada por respuestas condicionadas. Su aprendizaje es adiestramiento. Todo esto, que en realidad lo que hace es alienar profundamente a una persona, nos señala esta cuestión fundamental. La explotación no es una categoría económica, es una categoría cognitiva, es decir, ha producido alteraciones profundas en una persona. Y de esos de los que nos tenemos que hacer cargo, no es simplemente solventar un problema económico, ¿no? Que es algo interesante de esta manera de concebirlo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que esa sería como la cuestión en la que Benjamin ve precisamente toda esta experiencia moderna como un shock, y va a entender la idea de cómo todo se va a conjugar para alienarnos sensorialmente. Para eso hay que tener la idea de la anestésica, que va a coincidir además con la emergencia de la anestesia. Es decir, esta alienación sensorial pasa por hacer de nosotros, paradójicamente, sujetos anestesiados. Va a coincidir esto con la anestesia, va a coincidir esto con las drogas, ahorita lo voy a explicar, y va a coincidir esto con la aparición de los pasajes parisinos en el siglo XIX y lo que posteriormente van a ser nuestros malls, centros comerciales, paraísos, parques turísticos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, todas estas cosas que parecen que están desconectadas, están absolutamente conectadas entre sí y tienen que ver con la alienación sensorial. La alienación sensorial está ligada a la anestesia. ¿Por qué? Porque, como les decía, la sobreestimulación lo que provoca es un blindaje de la conciencia, una desconexión, una desvinculación para poder seguir funcionando. Y en este sentido, el sujeto, paradójicamente, cuando es muy bombardeado, su respuesta es anestesiarse. Y la anestesia, de hecho, es uno de los grandes títulos de la modernidad. Es decir, las anestesias han tenido como mucha importancia, ¿no? La anestesia se convierte en una técnica elaborada a finales del siglo XIX, ¿sí? Y en este sentido, digamos que ciertamente tenemos defensas de anestesia natural en el cuerpo, ¿sí? Pero son involuntarias. Las anestesias a las que me estoy refiriendo, que surgen a finales del siglo XIX, son evidentemente tecnologías desarrolladas con una finalidad. Entonces vemos aparecer, había formas narcóticas antes, como por ejemplo el café, el tabaco, el té, los licores, pero ahora se añade un vasto arsenal de drogas y de prácticas terapéuticas, desde el opio, el éter, la cocaína, la hipnosis, la hidroterapia y el electroshock, que todas van a tener como eje esta función de anestesiar. Las técnicas anestésicas, nos cuenta Susan Buchmore, fueron prescritas por los doctores contra una enfermedad que es la neurastenia, identificada en 1869 como un constructo patológico. La neurastenia, lo curioso es que la describen precisamente como la desvinculación de un sujeto que está desvinculado porque tiene los nervios destrozados, porque sufre un colapso nervioso, porque su psique se ha fragmentado,
Este desorden está causado, nos dicen, por un exceso de estimulación y por la incapacidad para reaccionar a la misma estimulación. ¿Por qué podía estar provocado este exceso? Por otro exceso, como el de trabajo, el desgaste natural de la vida moderna, el trauma físico de un accidente ferroviario. Piensen que la aparición de los trenes y los tranvías y todas estas cosas fue una novedad tremenda. La gente estaba acostumbrada a que para llegar a un lugar ibas muy despacito. Y tu cuerpo estaba acostumbrado a eso, y meterte en un tren de pronto a una velocidad, pues la gente, el cuerpo lo resentía, y bueno, y además había como mucha desconcierto en torno a cómo ubicar estas nuevas ciudades llenas de trenes o tranvías, llenas de automóviles, cuando no se estaba acostumbrado a eso, y hubo montones de accidentes provocados por esto, ¿no? Entonces, el trauma físico de un accidente ferroviario, la creciente carga de la civilización moderna sobre el cerebro y sus tributarios, y el predominio del sistema fabril, es decir, de las fábricas. Todas estas cosas que les estoy leyendo están señaladas por los mismos médicos de la época que diagnostican neurastenia, es decir, así les llega la gente. ¿Cuáles eran los remedios para combatir la neurastenia? Baños calientes si eras rico, y un super viaje a la costa marítima a que te relajaras con el mar. Pero el tratamiento más común para todo el mundo eran las drogas. Y la principal de todas esas drogas utilizada contra el agotamiento nervioso era el opio. ¿Por qué el opio? Porque tiene un impacto doble. Excita y estimula por un breve tiempo a las neuronas, y luego estas adoptan un estado de tranquilidad. Entonces refuerza esta tendencia de nuestra propia conciencia a que cuando es sobreestimulada hay un blindaje. Entonces la neurastenia es cuando esto, digamos, que naturalmente tenemos, no se puede dar porque todavía hay un exceso de estimulación que la conciencia es incapaz de blindar. Se utilizaba el opio, y el opio lo que hacía era contribuir aún más a este blindaje. Hay que señalar algo muy importante. Los opiáceos fueron la droga infantil líder a lo largo del siglo XIX. Estoy diciendo la droga infantil. Las madres, las mamás que se tenían que ir a trabajar a las fábricas, drogaban a sus niños como forma de cuidado, ¿sí? Los anestésicos eran prescritos como inductores del sueño para aquellos que sufrían de insomnio, y como tranquilizantes para aquellos que tenían algún desequilibrio. La obtención de los opiáceos no estaba regulada. Los remedios de patente, tónicos nerviosos, calmantes de todo tipo, eran cosas que producían además mucho dinero y se vendían sin control gubernamental. La cocaína, que se extrajo por primera vez por el doctor Niemann en 1859, ya era ampliamente utilizada a finales del siglo, y las jeringas hipodérmicas estuvieron disponibles para llevar a cabo inyecciones subcutáneas a partir de 1860. El uso de anestesia en cirugías data de este mismo periodo. En realidad empieza a partir de los llamados juegos del éter, que era como el equivalente de inhalar pegamento, más o menos, en versión decimonónica, donde la gente lo que hacía era inhalar óxido nitroso, lo que llamaban gas hilarante, que les producía distintas sensaciones, impresiones visibles deslumbrantes, y como, digamos, algo que alteraba profundamente su estado de conciencia habitual, ¿no? Y es a partir de ahí donde se dan cuenta que con estos juegos, por así decirlo, del éter, que hay algunos que producen un estado de inmovilidad y de somnolencia, y los médicos en Estados Unidos empiezan a investigar sobre esto, y se desarrolla la anestesia, ¿sí? En 1846 es donde tiene lugar la primera exhibición, por así decirlo, digamos, del uso de anestesia general. Entonces, a partir de ahí se va haciendo cada vez más extendido su uso, ¿no? Entonces, bueno, no era anormal que en el siglo XIX los cirujanos se volvieran adictos a las drogas. Ni los cirujanos ni los médicos en general. Está muy el caso de Freud, que es muy conocido con la cocaína, ¿sí? Y sus experimentos, pero también está súper extendido en muchos otros pintores, poetas, en muchos sectores de la población. La adicción a las drogas es característica de la modernidad. Es el correlato, nos dice Susan Buchmores, de la contraparte del shock, ¿sí? Digamos, esto significa no, sino que de alguna manera las sociedades que se basan en el shock
dejan muy pocas salidas para ser vivibles, y las drogas era una de ellas, ¿sí? Para poder soportar. Entonces, en este aspecto, por eso son su contraparte, ¿sí? Entonces, esta es solo una parte, pero además veamos lo siguiente. Digamos que esta anestesia, en realidad, no solo tiene que ver con las drogas, porque las drogas, el usuario o el consumidor de drogas está en una realidad alterada que no comparte con nadie más. Pero el problema de la modernidad es que toda ella, nos dice Susan Bookmore siguiendo a Benjamin, en realidad es un narcótico. Y es un narcótico que funciona a través de lo que Benjamin, siguiendo a Marx, va a llamar las fantasmagorías. El término de fantasmagoría tiene su origen en Inglaterra en 1802 y hacía referencia a una exhibición de ilusiones ópticas que habían sido propiciadas por linternas mágicas, y describía una apariencia de realidad que engañaba a los sentidos por medio de la manipulación técnica. Entonces, digamos que son los antecedentes, estas fantasmagorías que se van a dar en muchos lugares en el siglo XIX, en las ferias, en muchas cosas, ¿no? De lo que van a ser las galerías comerciales, los malls y las burbujas turísticas y todas estas cuestiones que hacen de nuestro mundo una tecnoestética. Las impresiones que nos producen estas fantasmagorías son lo suficientemente reales como para que impacten en nuestros sentidos y en nuestros nervios. Pero de alguna forma lo que están haciendo es manipular nuestro sistema sinestésico por medio del control de los estímulos ambientales. ¿Qué hacen entonces? Nos anestesian. No a través, como lo puede hacer el opio, del adormecimiento, sino a través de la inundación de los sentidos. Se ensimulan tanto nuestro sensorium que de alguna forma lo que hacen es alterar nuestra conciencia, casi como una droga, pero una droga que funciona a partir de la distracción sensorial y no de la alteración química, y en este sentido una droga que funciona de manera colectiva, de manera que adquiere casi un carácter de objetividad. Es el mundo fantasmagórico en el que estamos inmersos, ¿sí? Entonces, el papel del arte aquí va a ser totalmente ambivalente, porque por un lado es cierto que el arte ingresa en el campo de la fantasmagoría como entretenimiento, como parte del mundo de las mercancías, ¿sí? Y en este sentido, el arte, de alguna forma, no se libra de toda esta cuestión de la mercantilización. Susan Bookmore pone un ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo de la ópera de Wagner, ¿no? Cómo era precisamente crear una fantasmagoría, es decir, Wagner, que está haciendo una ópera, crea un mundo donde narcotiza a través de los estímulos distintos que llegan con la música, el coro, el escenario, y donde de alguna forma lo que estás tratando de hacer es precisamente anestesiar al espectador a través de una sobreestimulación de los sentidos. Es el ejemplo que pone Susan Bookmore de cómo el arte también puede jugar en este lugar, ¿no? En vano Wagner fue un autor pues bastante reverenciado en el fascismo, ¿no? Por esta generación como de un público pues sí, casi virilmente uniformado y dispuesto a dar todo por el Volksgeist y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en este aspecto, eso sitúa esta discusión de la estetización de la política y de la politización del arte en un terreno muy delicado. ¿Cómo le puede hacer el arte? Les he dicho ya algo al inicio que tiene que ver con esta desalienación sensorial. A eso se tendría que dedicar más bien el arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que volvamos un poco al término fantasmagoría para cerrar este apartado. Marx hizo famoso el término fantasmagoría porque lo utilizó para describir el mundo de las mercancías, que en su mera presencia visible lo que ocultaba detrás era todo el trabajo de explotación y de producción que implicaba esa mercancía. Eso se borraba, no lo ves, ¿no? Tú ves tu blusa bonita y no ves todas las maquiladoras explotadas, en qué parte del mundo están siendo explotadas, cuáles son sus condiciones de vida. Eso se borra, ¿no? Y eso es una fantasmagoría. Pero en este sentido, digamos que eso es lo que hacen ciertas obras de arte también, dice Susan Bookmore. Ciertas obras de arte alientan a sus espectadores a identificarlas con sus sueños y fantasías subjetivas, y pienso
piensen en obras de arte que pueden ser películas, que pueden ser, digamos, obras de teatro, y que de alguna forma, en cambio, lanzan un tupido velo sobre sus condiciones reales de producción y sobre lo que las ha hecho posibles, ¿no? Entonces, por ahí está el papel delicado del arte en toda esta cuestión. Bueno, para que no nos quede muy largo y para no saturarlos, dado el tiempo que tenemos, lo vamos a dejar aquí. Quiero que piensen bien todo esto que he platicado y habrá una segunda parte la siguiente semana. Nos vemos en clase el martes, les mando el link de Zoom y bueno, tengan un lindo fin de. Nos vemos pronto.